Hola, buenas tardes. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Y aquí os presento a Jochen. Buenas tardes y saludo a todos mis amigos, sobre todo en América Latina, en Bogotá, en Medellín, en la Ciudad de México. Gracias por vernos. Pues no sé si algunos recordáis ese famoso programa de Deutsche Welle que hemos participado Jochen y yo con Carmen Valerona, una periodista española. Vamos a mandarle un beso muy grande desde Kiev. Vale, entonces pues ahí nos conocimos y casualmente Jochen ha venido a Ucrania ahora mismo y está en Kiev y está haciendo su trabajo. Y una de las cosas también, la misión es ayudar a Ucrania. Es así, es intercambiarme con expertos de acá, cómo ven la situación, qué hay que hacer, qué serían también las consecuencias si el apoyo no funciona, que sería drástico. Y es importante, creo, entender que este proceso no acaba en Ucrania. Si uno quiere ser egoísta, racional, uno puede decir, ok, no me interesa Ucrania, no la quiero apoyar, pero hay que entender que esta agresión no va a parar en Ucrania, no va a parar en Europa Oriental, pero la idea es esencialmente erradicar la democracia liberal, por lo menos de Europa y de la mayoría de las partes del planeta, como sea posible, y reemplazarlo con un capitalismo autoritario, como lo estamos viendo en Rusia, en China y como también es la visión de Donald Trump. Quiere decir, hay que ver a esta guerra, como todas las macro guerras, como todos los conflictos mayores, hay que verlo en el contexto de una transformación social mundial, que es lo esencial, y de eso trata mi proyecto de investigación. Y Jochen además es profesor universitario, ¿no? Una cosa que yo quería preguntar, porque Rusia empieza sus guerras de forma híbrida, ¿vale? Muchas veces tú no te das cuenta, pero ellos ya están ahí. Y en Alemania han pasado varias cosas, como el atentado contra los jefes de la empresa armamentista, el Rheinmetall, el incendio en el Rheinmetall antes. Hace 24 horas hubo un ataque contra una planta química de BASF. De base. Entonces, ¿tú crees que Europa empieza a sentirse un poco insegura o todavía no se dan cuenta de esas cosas? Hay que diferenciar. Existen países, generalmente los que colindan con Rusia, ¿no? Los países bálticos, Finlandia, Polonia, obviamente, Rumanía, quienes están completamente actualizados, entienden completamente qué es el problema, qué serían las consecuencias de fracasar. Con esos hay que agrupar también el Reino Unido y Suecia, Dinamarca. Entonces, existen también algunos países que creen que se pueden esencialmente distanciar de la situación, que son países como España, parece que también Francia, parece algunos otros están equivocados, simplemente serán tal vez los últimos quienes se comen el cocodrilo, ¿no? Pero no es posible extraerse de esta situación, y hay países que están en disputa, como sobre todo Alemania, como la fuerza industrial principal de Europa, también el punto neurálgico de la Alianza de las Democracias, y los rusos saben que ahí tienen que atacar. Eso es el punto más débil también de la Alianza Democrática, y por eso vamos a ver algunos procesos muy críticos en Alemania. ¿Y tú crees que cómo va a ser el apoyo a Ucrania el año que viene? De parte de la Unión Europea y por parte de Alemania también, que es el donante, digamos, principal europeo de Ucrania, ¿no? Primero hay que ver que sí, los países europeos trataron con diferentes niveles de éxito expandir su capacidad para la producción de munición de artillería del calibre de 155 milímetros, etc. Con cierto nivel de éxito encontraron algunos problemas que no habían esperado, pero eso está funcionando relativamente bien. Está funcionando relativamente bien la producción de vehículos blindados. Sí, si se retira Estados Unidos del apoyo a Ucrania, van a surgir problemas primero de municiones antiaéreas, los misiles Patriot sobre todo. Eso todavía no se ha solucionado, y Europa no está capaz de producir esos misiles en cantidad suficiente, aunque a ver qué medidas de emergencia podrían salir. Por ejemplo, si Corea del Sur podría ayudar un poco. No pueden reemplazar a Estados Unidos, pero eso hay que mirar. Tampoco está muy claro
en esa situación reemplazar a la capacidad de inteligencia de Estados Unidos. Aunque no está garantizado que Estados Unidos se van a retirar. Trump es un riesgo, pero también es una oportunidad. Se puede buscar influenciar el nuevo gobierno con métodos obviamente distintos. No tradicionales, bastante mercantiles tal vez. Pero eso es la situación en la que nos encontramos. Pues nada, Johan, te agradezco tu esfuerzo, tu presencia. Gracias a ti. Y pues nada, vamos a seguir nuestra vuelta porque si no lo estoy explotando aquí y le he prometido dar una vuelta por el centro de Kiev. Bueno, nos vemos más tarde con las noticias de ayer y hoy. Seguimos con las noticias de hoy. Pues no en vano he puesto estas preguntas a Johan porque aparte de la noticia que Hungría ha permitido una opción a los rusos y bielorrusos de entrar a su país como, con contratos de trabajo, con un visado de trabajo, ¿vale? Entonces ha abierto su puerta porque luego de entrar a Hungría pueden pasar al resto de los países europeos. Entonces tenemos muchos casos de sabotajes que crean los agentes rusos en Europa. Y lo más curioso, por ejemplo, que lo más chiqui es contratar a los ciudadanos con pasaportes ucranianos para hacer sabotajes, actos de agresión, demostraciones públicas y todo esto agresivas en la Unión Europea, pagándoles dinero para que ellos crean la imagen de los ucranianos problemáticos, ¿vale? Para crear este odio, porque hay millones de personas, de refugiados en Europa, y entonces qué de menos es crear una aversión por parte de los europeos hacia Ucrania. Entonces hay gente que se vende por 4 duras y hacen estas cosas y dejan mal a su propio pueblo. Así que hay que estar muy alerta porque ¿quién se beneficia de esto? ¿Vale? Eso aparte de que luego hay, por supuesto, un montón de gente que ya lleva años viviendo en Europa y en cualquier momento pueden activarse para hacer algún tipo de mal. Vale, no digo que todos los rusos sean malos, pero ahora que están en guerra contra el mundo civilizado, hay que estar muy alerta para los servicios de seguridad en todos los países, porque dicen que incluso en un país como Grecia o algo, hubo una pareja con una mansión enorme que era tipo hotel y servía de una casa de refugio y reposo para todos los agentes rusos que venían de sus misiones, reposaban, cambiaban de ropa, se ponían una camisa nueva y planchadita, recibían su nueva tarea y salían. Entonces, gente así como agentes dormidos puede haber miles en Europa y en los Estados Unidos y en todos los países. Vale, entonces ahora Rusia necesita el zar ruso llama a servicio, así que van a cumplir con sus misiones. Una noticia que se me escapó y yo creo que os va a gustar mucho el domingo, ¿vale? El domingo Rusia celebra el bautismo de Rusia. Yo no sé por qué Rusia celebra el bautismo de Rusia, porque cuando se bautizó Rusia, Rusia no existía. Existía solo Ucrania, que se llamaba Rusia. Vale, creo que fue 988, si no me equivoco, el año, y lo hizo el príncipe Volodymyr. Vale, fue un estado que era pagano, que tenía muchos tribus, muchas creencias, mucha cultura pagana. Pues la primera princesa, que era su abuela, la princesa Olga, que vivía a 100 metros de mi casa, aquí en la montañica, era su residencia. Entonces yo no sé qué tiene que ver Putin y Moscú y San Petersburgo y toda esa horda de los mongoles que les han conquistado con bautismo de Rusia. Vale, pero bueno, lo celebran, ¿vale? Entonces, como lo celebran, además, otra cosa que yo os debo es el templo de Satanás, que se ha construido en Rusia. En realidad se llama el templo del ejército ruso, el templo Patriot, que es lo más tétrico y lo más friki, y hay numerología, y hay cábala, y hay de todo, y está ahí el gorro de Hitler. O sea, es muy lúgubre. Yo voy a dejar alguna foto para que veáis que es un altar satánico puro y duro.
Y claro, y además ahí hay iconos de Putin, de Shoigu y de todos los criminales del mundo ruso. Vale, entonces, justo el día del bautismo de la Rus antigua, de la Rus de Kiev, ¿vale? Delante de ese templo, un relámpago impacta en 3 personas, en 3 que se movían por ahí, y los deja ahí medio conscientes, y yo creo que uno de ellos, o sea, era una mujer y 2 hombres, y se caen inconscientes ahí delante del público. La mujer creo que se pudo levantar y andar, y los tíos están muy graves. Entonces era como muy, muy espectacular, ¿no? Este templo de Satanás, el día del bautismo de la Rus, pues la mano de Dios, ¡pah!, llega y destroza a los infieles y asesinos. Vale. Entonces, ahora el mundo está muy inestable. Sabemos lo que pasa en Venezuela con las protestas. Sabemos que ha sido que Hezbollah atacó las alturas holandesas y mató a 12 niños israelitas, que además no eran judíos, eran de un pueblo que se llama Druzi. Y este pueblo y dejó 34 personas, entre ellos muchísimos niños, heridos durante un partido de fútbol. Además, este pueblo vive tanto en Israel como en Líbano y en otros países. Es un pueblo que es muy leal al país donde viven. Entonces, Hezbollah ataca a esta población, ataca sabiendo lo que se van a encontrar ahí. Vale, entonces, por supuesto, Israel toma medidas y hace una respuesta militar a Hezbollah, bombardeando el Líbano, y parece que ha matado a algunos jefes militares. Y también ayer fue asesinado en su residencia de Irán el líder de Hamas, el Ismail Haniyeh. Vale. Él vino a la inauguración del nuevo presidente de Irán. Y pues los israelitas usaron, dicen que sus fuerzas especiales para matarlo. También falleció su guardaespaldas. Entonces esto promete una escalada de conflicto entre Irán, Hezbollah, Hamas, Israel, otra vez. Vale, entonces todo esto, por supuesto, hace nuestro mundo aún más inestable, desvía la atención de la guerra en Ucrania. No digo que tenemos que estar siempre presente, ¿no? Pero simplemente digo que, por ejemplo, cuando Irán bombardeó Israel, los Estados Unidos y los británicos gastaron contra los drones, ¿vale? Que los drones, misiles muy valiosos, o sea que Ucrania a lo mejor necesita para usar contra los misiles ultrasónicos rusos, hipersónicos, ¿vale? Y ellos lo usan contra los drones, que son unas chorradas, aparentemente. Entonces, claro, en el mundo no hay munición infinita y no hay munición para las armas tan potentes como nos lanza Rusia, cosas que no pueden lanzarle a Israel. Entonces es un poco triste, ¿no?, que vamos a necesitar tanto esa munición que luego se gasta contra otro tipo de armas que se podrían derribar con misiles mucho menos costosos. Vale. Entonces, ¿qué tenemos más? Tenemos, Rusia va construyendo, como ya la hemos expulsado del Mar de Negro, del Mar de Azov, incluso el puerto de Novorossiysk es bastante peligroso, ahí sí que se queda todavía algún barco, pero ya van construyendo otro puerto más al sur, en Abjasia, que se llama Ochamchiri, ¿vale? Y ya parece que incluso hay un barco de la flota rusa que entró en ese puerto. O sea, Rusia intenta diversificar sus puertos. Pero no importa, llegaremos hasta ahí. Vale, tenemos... esta noche ha sido una noche muy movida, ¿vale? Especialmente en mi pueblo, que es el pueblo de la entrada de los drones rusos a Kiev. Entonces ya a las 11 y algo ya estaban aquí todo alerta, todos derribando drones. Y nosotros, claro, desde nuestras ventanas podemos observar todas esas cosas. Así que nos lanzaron 89 drones y un misil X-59. Más de 30 drones fueron a Ucrania y los otros se distribuyeron, a Kiev, y otros se distribuyeron en el resto del territorio. Lo curioso de ese ataque es un ataque con drones masivo,
El anterior del mismo tamaño fue en el 1 de enero, la Nochevieja, que nos lanzaron la misma cantidad de drones, pero esta vez fue sin misiles. Y muchos drones fueron sin explosivos, con lo cual era un ataque de reconocimiento. Y como vemos, los últimos ataques no son combinados con misiles, con lo cual Rusia está guardando misiles para un ataque masivo con misiles. Y esto es algo que ellos están tentando para ver dónde están nuestros sistemas antiaéreos. Lo curioso también era que posiblemente no eran los drones Shaheds iraníes, sino los drones que se llaman Kerber, que son parecidos de fabricación rusa, ¿vale? Y por eso hemos podido derribar el 100%, porque no son muy eficaces. Curioso, otra cosa es que 5 de esos drones por lo menos entraron desde el territorio bielorruso, así que Bielorrusia deja sobrepasar su territorio y usarlo como plataforma de entrada a Ucrania. Y la última cosa curiosa de estos drones, pues los propagandistas rusos, ¿vale? Nosotros vivimos muchas veces en una realidad que si nuestro Estado alguna vez no nos dice algunas cosas, lo vemos sin que nos digan nada, ¿vale? Pero Rusia ya es que se inventa directamente lo que sea. Entonces, los propagandistas rusos dicen que ellos, aparte de los drones, nos han lanzado una decena de calibres, ¿vale? Y los calibres impactaron en los cuarteles del ejército extranjero en Brovary. Brovary también está cerca de Kiev, en Boryspil, en almacenes con misiles y con no sé qué, y lo destrozaron todo, ¿vale? Entonces es muy, muy gracioso porque nosotros decimos, así nos destrozaron todo y no hubo ni un incendio, ni nadie se ha dado cuenta, ni una explosión. Miento, hubo una explosión, ¿vale? Así muy fuerte que se escuchó, no sabemos lo que era. Pero desde luego ni un incendio, ni nada que explotaría o haría algún ruido. Y eso es mentira rusa, que aquí nos destroza todo, mata a americanos y los soldados de la O2 a chorros y no nos enteramos. Vale, por eso, porque viven en una realidad paralela. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos una cosa curiosa que puede ser también buena, porque Rusia está ralentizando YouTube. Así que los rusos no podrán ver los vídeos en YouTube porque están el 70% más lentos, con lo cual es imposible de verlos en muchos lugares. Y esto permitirá que los bots rusos, que están siempre yendo de un canal para otro y dejando sus comentarios apestosos, pues que sean menos. Y dicen que muchos blogueros ucranianos ya lo han notado, porque siempre están ahí los rusos maldiciéndonos y de repente casi no hay nadie y nos sentimos solos, porque nadie nos insulta, nadie nos dice nada. Y resulta que Rusia se está quedando sin YouTube. Es un gran país. Vale, entonces, ¿qué más hubo? Hoy hubo un bombardeo de almacenes militares en la región de Kursk, Rusia, y también cayó un avión Mi-8 en Donetsk. No sabemos si lo derribó un dron ucraniano o fue fuego amistoso, que es lo más probable, ¿vale? Porque no había hostilidades en aquella zona, este avión iba cargado con heridos y pues se fueron al infierno todo. No sabemos si los pilotos consiguieron escapar, pero el helicóptero dejó un humo fantástico, ¿vale? ¿Qué más? Una cosa muy triste que ha pasado hoy es el bombardeo de un pueblo que se llama Veliky Burluk en Kharkiv. Entonces, un rescatista que trabaja en el Ministerio de Emergencia fue llamado a extinguir el fuego en su propia casa bombardeada por los rusos, es región de Kharkiv. Entonces el hombre vino a su casa y se encontró a su mujer de 37 años muerta y su hijo de 10 gravemente herido. Entonces son historias tremendas de la guerra rusa contra Ucrania que vive toda la población. O sea, cada uno pasa por una tragedia personal y todos pasamos por una tragedia general. Vale, y en Pokrovsk, hablando del frente, brevemente, sin distraeros mucho, siguen los ataques rusos en Pokrovsk, donde había
48 ataques, ¿vale? Rusia sigue avanzando y sigue intentando. Hubo otro ataque ruso con bastante maquinaria, que también fue repelido por Ucrania, pero muchas veces entre ataques y ataques pequeños, de repente lanzan una intentando romper el frente. Hasta ahora no lo han conseguido, pero lo siguen intentando y Ucrania resiste. Entonces, Pakrovsk 48 ataques, Toretsk 23, Liman 18, Kurakhove 16, Kramatorsk 12. Como estáis viendo, está muy caliente la línea del frente y Rusia está intentando pues avanzar. Y con esto venceremos. Me voy a despedir. Os pido un like, un comentario, un compartir y por supuesto una suscripción, que vamos para 7000, que me falta muy poco, que no llegamos. Vale, venceremos.